Hemos estado hablando del poder de la sangre de Jesucristo, el poder del sacrificio, de la muerte de Cristo, de su resurrección, de su sangre, ¿verdad? Y creo que de eso se trata el cristianismo, creo que lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Y aquí en esta congregación creo que lo escuchamos más aún, ¿verdad? Y lo conocemos, pero nos damos cuenta que cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando vienen las situaciones complicadas, como que nos hace falta esa convicción de lo que puede hacer el sacrificio de Jesucristo, lo que ya hizo y lo que puede hacer la sangre viva, fresca, resucitada aún en nuestras vidas, ¿verdad? Creo que dudamos muchas veces en los momentos difíciles y ahí es donde se pone a prueba en realidad, de verdad, cómo estamos nosotros honrando o valorando ese sacrificio o teniendo entendimiento de ese sacrificio, ¿verdad? Y el pastor hablaba el domingo pasado y mencionó algo que ya sabemos todos, ¿verdad? Y se hizo vida también en mí. También el Señor, por la profesión que yo ejerzo, trajo mucha revelación. Y yo se lo decía a mi esposa, la profesión de abogados que tenemos es bastante, como dice su palabra, Él dejó lo visible para que podamos ir entendiendo lo invisible, ¿verdad? Y a mí siempre la profesión me ha ayudado a hacer analogías incluso de cómo el Señor obra en nuestras vidas. Y él mencionó de que en un pedacito ahí de la prédica mencionó que lo que dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos abogado para con el Padre y es Jesucristo, ¿verdad? Y fíjense que en la práctica profesional uno se topa con muchos casos, con situaciones complicadas. Una situación bien particular es que, por ejemplo, en temas penales, que son temas de que se hablan ya de cárcel, ¿verdad? Donde ya va involucrada alguna pena. Uno mira cuando lo llaman a uno, hay mucha ansiedad, mucha preocupación en la persona al momento de llamarlo a uno, más cuando es en esa área. Miren, las personas son capaces de vender lo que tengan con tal de que un abogado llegue a auxiliarlos en ese momento y que no se vayan a la cárcel. Es una ansiedad, es una preocupación y lastimosamente en este mundo corrupto en el que estamos definitivamente pasan muchas cosas malas en esas situaciones, ¿verdad? Porque tanto lastimosamente también colegas se aprovechan de esas situaciones, ¿verdad? ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque estamos hablando y el tema que el Señor puso en mi corazón es de que tenemos abogado para con el Padre mediante Jesucristo, pero hay que entender qué es de verdad esa función del abogado y como abogado nosotros en lo natural tenemos esa función de asesorar, de auxiliar a nuestro cliente. Incluso cuando estamos en una audiencia judicial, nosotros lo que hacemos es presentar todas las pruebas y argumentos de descargo para poder nosotros convencer al juez de que nuestro cliente es inocente, ¿verdad? Y el cliente se siente apoyado por nosotros al momento que nosotros de verdad entregamos nuestras fuerzas, todo nuestro conocimiento, que miren que de verdad uno está ahí tratando de prácticamente lo que hace uno es muchas veces agarrar esas cargas para uno, ¿verdad? Y de verdad argumentar y defenderlo como que si fuera uno el que se estuviera defendiendo. Pero como es algo natural, ¿verdad, hermanos? Nosotros como esta profesión de abogado tenemos un límite también, ¿verdad? Hay un límite en el cual nosotros asesoramos, nosotros ayudamos, pero ¿qué pasa cuando ya definitivamente ya no hay nada que hacer? Ya se argumentó, ya se presentaron las pruebas y el juez igual dice no, ¿verdad? Usted no tiene la razón, no, usted, según las pruebas que presentó el fiscal, el acusador, usted no tiene derecho, no puede emitir una sentencia absolutoria, sino que tiene que ser una sentencia condenatoria. Pues nuestro papel como abogados en lo natural, ahí llega, ¿verdad, hermanos? Ahí llega, porque ¿qué más podemos hacer, verdad? Hay más que presentar los recursos correspondientes, pero llega un momento en que ya no hay recurso pendiente que presentar y se acabó, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios, el Señor se presenta también como un abogado. Ya hemos visto varias, cómo se presenta Él, pero en esta situación de este tema que quiero hablar hoy, Él se presenta como un abogado que intercede por nosotros frente al Padre. El tema es de que nosotros no hemos entendido esto porque, como se los conté al principio, yo veo en temas penales cómo se acerca el cliente con nosotros, asustado, preocupado, está, mire, no permita que me metan a la cárcel, yo hago lo que sea, vendo lo que sea, pero no me metan a la cárcel. ¿Y eso por qué pasa?
Muchas veces pasa antes de que ese cliente logre conseguir un abogado, y hacen muchas cosas con tal de no irse a la cárcel. El Señor traía a colación esto conmigo también, ¿verdad? Porque muchas veces actuamos nosotros de esa forma en la vida espiritual, como que no tuviéramos abogado frente al Padre, ¿verdad? Lo sabemos porque este versículo creo que es conocido por todos desde que nos convertimos. Yo considero que es un versículo que todos lo hemos escuchado. Tenemos abogado para con el Padre, pero ¿qué hace el abogado frente al Padre? ¿Verdad? Bueno, sabemos también que Él intercede por nosotros, pero a mí me preguntaba yo también, bueno, si Él murió por nosotros, el Señor Jesús murió por nosotros, ¿cómo así que interceder aún, verdad? No, ya soy salvo, pues, ¿no? ¿Qué pasa ahí, verdad? Yo sé que ya hemos escuchado algo de esto, pero ¿qué pasa ahí? El Señor traía a mi vida, hacía vida en mi vida esta situación de que Él es abogado y que yo tengo que tener la convicción de que el Señor aboga por mí frente al Padre. Pero tenemos que entender por qué es que aboga por nosotros frente al Padre, ¿verdad? Yo quisiera en primer lugar que me acompañaran ustedes a Isaías 53:5. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Miren, con esto, hermanos, si entendemos bien esto, definitivamente nosotros ya no tendríamos que estar dudando de que el Señor está abogando por nosotros. A diferencia de uno de abogado en lo natural, les decía yo, cuando ya no existe un recurso pendiente de presentar, prácticamente lo que hacemos es preparar al cliente para enfrentar cualquier situación en la cárcel. Y a mí me tocaba mucho esto, hermanos, porque no existe un abogado como Jesús. No podemos ni llegar a comparar, ni yo esforzándome tratando de ser el mejor abogado pudiera ser yo como Jesús. La diferencia que el tribunal espiritual al que nos estamos enfrentando, tenemos un juez justo, un juez que no se va a dejar manipular por las partes, que no puede ser engañado. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia o el efecto de eso? De que también yo, como un abogado o un acusador, tampoco pueden venir a inventarle algo y engañar al juez justo, a ese juez que lo sabe todo. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que como no lo puedo engañar, el juez justo sabe que somos todos culpables, porque no hay ninguno que no haya cometido el pecado. Ese juez justo sabe que somos culpables. Pero a diferencia del abogado en lo natural, Jesucristo, al saber eso, que su Padre es justo, de que definitivamente nosotros verdaderamente somos culpables, Él vino y le dice: Señor juez, definitivamente ellos son culpables, pero yo decido tomar el lugar de ellos y hacerme culpable. Yo creo que en lo natural, hermanos, a mí me tocaba mucho, porque yo creo que definitivamente nadie es capaz, un abogado es capaz de hacer eso, decir: yo me voy a poner en lugar de mi cliente y que la carga caiga sobre mí, aunque yo no he hecho nada malo. Hermanos, no estamos solos. El Señor traía esto a mi vida y esto va muy alineado con lo que ha estado hablando el pastor del ser liberados de la culpa. Actuamos como que no tuviéramos abogado frente al Padre. Así actuamos, y por eso es que estamos nosotros estancados. ¿Por qué? Porque actuamos como esos clientes que yo les menciono, ¿verdad? Que están ya están con problemas legales y están ansiosos porque no tienen abogado y hacen muchas cosas en su desesperación. Y en lo espiritual es lo mismo. El Señor dejó lo visible para entender lo invisible. Así actuamos. Nos decepcionamos en vez de acudir a nuestro abogado, ya vamos a ver el sacrificio que hizo Él, ¿verdad? Ya lo hemos ido hablando en estas últimas semanas, pero no abogamos por quien de verdad intercede por nosotros frente al Padre. Nos angustiamos, nos salimos a veces de la iglesia, no queremos ir, nos sentimos indignos, y sí somos indignos, la verdad, pero también actuamos como que no tuviéramos nosotros a dónde ir, sin esperanza. Nos están atacando los enemigos, el acusador viene sobre nosotros a decirnos que somos culpables, y nosotros agarramos esa verdad para nosotros muchas veces. Tal vez no lo decimos de labios, hermanos, pero sí actuamos de esa forma.
Porque si entendiéramos de verdad que Jesús es abogado y que Él es el abogado que intercede frente al Padre, que Él ya se hizo culpable por nosotros, derramó su sangre por nosotros y es la sangre que presenta a Él frente al Padre para decirnos, ellos eran culpables, pero yo ya pagué por ellos. Si tuviéramos esa convicción, hermanos, definitivamente nosotros no dejaríamos de avanzar en un camino de regreso al Padre. No estaríamos estancados. Hay que ir entendiendo, ¿verdad, hermanos? ¿Cuál es esa labor de abogado de Cristo frente al Padre? Y Él, en primer lugar, Él nos justifica, ¿verdad? Nos justifica por su sangre. Hemos visto, Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Él fue herido, ¿verdad? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La paz nuestra, ¿verdad? La que cayó sobre Él, dice, o sea, prácticamente para que nosotros tuviéramos esa paz que Él promete, sobre Él cayó todo lo que nosotros merecíamos, todo lo malo, para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa paz. Tenemos que ir entendiendo eso. Y entonces, si me pudieran acompañar a Romanos 5:9, porque eso lo estamos recordando un poco más aquí de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿qué hace esa sangre? Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, ¿verdad? Ya sabemos que su sangre nos justifica y que somos salvos de la ira de Dios. Estamos en paz para con Dios, ¿verdad? Dios está en paz con nosotros. Tal vez nosotros no con Dios, porque nos falta bastante todavía para estar de esa forma, pero Dios está en paz con nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué? Por esa sangre que el Cordero de Dios, Jesucristo, derramó en favor nuestra, y que cuando intercede es la sangre que le muestra al Padre, ¿verdad? Ante la acusación del fiscal, en lo natural es un fiscal el que acusa, en este caso es Satanás el que acusa. Y Satanás no se queda solo acusándonos frente al Padre, sino que va directamente con nosotros, porque al Padre nadie lo puede engañar, pero va directamente con nosotros. Y nosotros, sí, como no tenemos convicción de la labor de nuestro abogado, de la labor de Jesucristo que ya hizo en la cruz del Calvario, nos hace dudar y tambalear ante los enemigos que se levantan en contra nuestra. Miren, hermanos, nosotros ya hemos hablado sobre y lo que habla la palabra también de la parábola del juez injusto y la viuda. Recordemos que se recuerdan de esa parábola en la cual la viuda pedía que se le hiciera justicia, ¿verdad? Y de tanta insistencia vino el juez, con tal de que ya no lo molestaran, le hizo justicia. La diferencia es que en esa parábola, hermanos, aquí no están hablando, no se ve que intervenga abogado. Nosotros, la diferencia es que tenemos nosotros un abogado que aboga por nosotros y estamos ante un juez justo, no un juez injusto. Entonces, cuando se levantan todos esos enemigos dentro de nosotros, porque se levantan, hermanos, esa es una pelea. Se levanta la avaricia, se levanta la insensatez, se levanta la negligencia, se levanta los adulterios, se levantan esos gigantes dentro de nosotros, ¿verdad? Acusándonos también. Yo he tenido esta experiencia ahorita últimamente. Dios me agarró ya del otro lado y he visto cómo no cabe duda que engañoso es el corazón. ¿Quién podrá entenderlo? Dice la palabra de Dios. Y a veces pensamos que avanzamos en una cosa y vienen a levantarse algunos gigantes cuando ya estamos en las circunstancias, ¿verdad? A veces del otro lado, cuando ya nos está yendo mejor. Yo por lo menos llegué a un punto que decía, yo ya renuncié de verdad todo lo que quería yo, lo material. Ay, Dios mío, es bonito decirlo cuando estamos en escasez, pero cuando viene lo bonito, y vamos a ver si de verdad renunciamos. Y se levanta otra vez ese deseo por algo natural. La diferencia que con el entendimiento, con el conocimiento que ha traído Dios a nosotros, y nosotros ya no nos desviamos. Ya lo único que pedimos, Señor, ayúdame, clamo, Padre Santo, Jesús, ayúdame contra ese gigante de la avaricia que se está levantando en contra mía y no me quiere dejar avanzar. Porque tengo un abogado que está intercediendo conmigo, y aún así tenga deseos todavía que no son de acordes a Dios, aún cometa pecados. Yo sé que el Señor Jesús va todos los días, por lo menos en esta dimensión, a poner su sangre frente al Padre, decirle, yo estoy con Él, yo ya pagué por Él, y no solo pagué por sus pecados. Él le dice al Padre, yo llevaré a Neri, yo llevaré a Daniel también de regreso a ti, puro, santo y sin mancha.
Porque esa es la intercesión de Dios, de Jesús frente al Padre. Esto es nosotros lo que debemos de verdad confiar que el Señor está haciendo. Y miren, ¿por qué intercede Jesús constantemente por nosotros, hermanos? Apocalipsis 12:10, por favor. Ya hemos conocido la naturaleza, hemos sido también sido enseñados con el tema de la naturaleza de Satanás, ¿verdad? Pero aquí lo podemos ver también cómo es que él actúa. Apocalipsis 12:10. Y dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios. ¿Y cómo los acusaba? Día y noche. No descansa de acusarnos. Tenemos que tener entendimiento también cuáles son las artimañas, las armas del enemigo. Como un fiscal, yo lo he visto en lo natural, cómo es cuando están atrás de uno o de un cliente. Eso él hace, acusándonos por cada cosa que hacemos. Y se aprovecha de esa debilidad, de esa falta de convicción de que tenemos un abogado frente al Padre, que es Jesucristo, que ya pagó por nosotros. Miren, hermanos, es tan necesario que nosotros, yo sé que tenemos que orar, por eso el Señor nos manda a orar con todo tipo de oración en todo tiempo. Pero hay cosas de las cuales he aprendido yo que no hay que dejar de orar más y todavía nos está costando avanzar. Y es porque traiga convicción del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que traiga convicción sobre las virtudes de la sangre de Jesucristo, que traiga convicción sobre que tenemos un abogado frente al Padre. Porque miren, si nosotros llegamos a entender eso, hermanos, créanme que todo va a ser mucho más fácil, porque no importa la circunstancia en la que estemos nosotros pasando, vamos a tener esa tranquilidad, así como pasa en lo natural. Ya tengo un abogado que me va a acompañar a la audiencia. Ya tengo un abogado que no es como lo natural. Nosotros sentimos confianza con alguien natural. ¿Cómo no vamos a sentir confianza con el Dios Todopoderoso que nos está acompañando? Que Él ya dio su sangre por nosotros, que se hizo culpable por nosotros. Y de que esa sangre no solo nos libró de la paga del pecado, sino que sabemos de que esa sangre nos va a llevar de regreso al Padre. Esa sangre, ese sacrificio y esa sangre derramada está viva, está fresca. Hoy la podemos invocar en todo momento para que limpie nuestros corazones, limpie nuestras conciencias y nos pueda llevar de regreso al Padre, no importante qué gigante se está levantando en contra de nosotros. Porque se siguen levantando, hermanos, y conforme vayamos avanzando vamos a ir viendo que van saliendo otras capas ahí de inmundicia que tenemos. Ya lo probaron ustedes en la escasez, y ahora lo van a probar del otro lado. Y el pastor mencionó la vez pasada eso. ¿Cuántas veces ya cuando salimos de los problemas económicos o de lo que podamos tener, vienen esos enemigos ya diferentes, ¿verdad? Ustedes se levantan esos gigantes ya de avaricia, otra vez de orgullo, de ego, ya diferentes. Tal vez en el otro momento se nos venían, tal vez teníamos más presente tal vez los gigantes estos de pasiones desordenadas, de adulterios, de fornicaciones, de muchas cosas. Pero también pasamos a otro lado de la balanza y se vienen otro tipo de enemigos. Siempre están todos ahí, pero por lo menos en ese momento se manifiestan, ¿verdad? Y a veces uno piensa que ya fue, que ya se las puede, y cuando vienen nos hacen tambalear otra vez. Nos damos cuenta cómo estamos. Pero no podemos olvidar que tenemos abogado ante el Padre. Entendamos que tenemos abogado ante el Padre, hermanos, y no un abogado natural. Es el abogado, es el Dios Todopoderoso, que Él sí es bueno, Él sí es santo, Él sí es misericordioso. Y todavía aún más tenemos la esperanza que va a ir ante un juez justo. El Padre es justo, es bueno, es misericordioso. Al juez natural aquí no le importa solo lo que le demuestre uno en la audiencia, pero ahí se queda. No, este juez es diferente. Este juez nos ama. Este juez dio a su Hijo unigénito para que muriera en favor nuestra y no lo escatimó. Mira, a mí me confronta mucho que no lo escatimó. Él no se puso a dudar. Él nos amaba tanto que dijo: se hace lo que se tenga que hacer, y envió a su Hijo.
Y no se quedó solo con ese sacrificio Jesucristo. Aún nos sigue demostrando su amor, intercediendo frente al Padre, recordándonos su sacrificio. Y es por eso lo importante seguir recordando mediante la Eucaristía nosotros ese sacrificio, recordando que su sangre fue derramada por nosotros, que Él fue molido por nuestros pecados, que Él es un abogado que sigue intercediendo por nosotros. Porque así como está el fiscal acusándonos de día y noche, que es Satanás, así está Jesús también permanentemente intercediendo por nosotros. Es necesario poder tener convicción de esto, de verdad, y que nuestra oración, hermanos, esto sea de lo principal nosotros que pidamos. Esto debe ser lo principal. Si estamos acá, miren, de verdad que no es por nuestras obras, es por su gracia. Miren, y Dios lo lleva a muchos momentos a uno. Y perdónenme que cuente tanto a ustedes, ¿verdad? Pero predico todo lo de un mes y medio más o menos que Dios ha traído a mi vida. Pero miren, en estos últimos momentos, en estos últimos semanas, ¿verdad? Yo he visto cómo la mano de Dios, miren, ha traído provisión a mi vida. Como les digo, yo siento que estoy yéndome a otro lado de la balanza ya, ¿verdad? Y teniendo convicción, ¿verdad? De que el Señor está conmigo y le pido, ¿verdad? Señor, encáusame en tu voluntad en todo momento. Pero muchas veces todas las situaciones, la ocupación, porque también a veces esa provisión y todo también trae ocupación a nuestras vidas. Y es donde tenemos que tener cuidado. Lo habló el pastor en la prédica pasada con Abraham. ¿Qué pasó después de esa victoria, verdad? Se presentó siempre el enemigo, se presentó la figura también de Dios, ¿verdad? En esa oportunidad. Y miren, en esos últimos días, hermanos, ocupado un montón de cosas, y no cosas malas, ¿verdad? Ustedes, pero ocupado. Yo le decía al Señor, Señor, yo te doy gracias por esto, le digo, pero yo te anhelo a ti, yo agradezco toda la provisión y agradezco lo que me estás trayendo, pero si esto a mí me va a ocupar y me va a quitar tiempo contigo, Señor, yo no quiero esto, porque fuera de ti no vale nada la pena. Y por eso es tan importante pedirle con sabiduría al Señor. Yo le digo, Señor, tampoco es que desprecie la provisión, pero hazme trabajar menos, por favor. Pero saco esto, hermanos, porque nos prueba de ambos lados el Señor. Tenemos que estar listos con discernimiento, con sabiduría, para echar mano de nuestro abogado, de Jesucristo, en cualquier lado de la balanza en el cual estemos, ya sea cuando estemos en los montes o cuando estemos en los valles. El otro, miren, es bien astuto, hermanos, porque él prueba con muchas cosas, pero cuando va superando uno, Dios, el Señor lo va transformando a uno y vamos obteniendo victorias en nuestra vida. Él cambia de estrategia, entonces lo comienza a ocupar a uno, y no en cosas malas, porque comienza usted a analizar qué está haciendo uno en el día y dice, no, esto no es malo, pues. Pero como ya ahí, gracias al Señor, ha ido atrayendo más entendimiento, dice, Señor, si a mí esto me está dejando, me está ocasionando que yo tenga menos tiempo contigo, que ando cansado ya para orar. Y yo de verdad, miren, hermanos, cuando conocemos al Señor, cuando comenzamos a conocer al Señor, nos damos cuenta que no vale la pena nada fuera de Él. Yo para qué quiero esto, le digo al Señor, si yo necesito de ti, yo necesito de tu presencia para seguir. Yo no puedo disfrutar de nada de lo bueno que me puedas dar si tú no estás conmigo. Y eso nos va a dar la convicción, y Él es bueno, pero estamos bajo prueba. ¿Cómo vamos a salir de esa prueba? Necesitamos acudir, nosotros no podemos, porque un poquito nos hace falta, o nos dan un poquito para darnos cuenta todavía de lo que sale de nosotros. Entonces ahí es donde, Señor, yo clamo, Señor, le digo, Padre Santo, aún se levantan esto dentro de mí, Señor. Yo quiero seguirte a ti, pero la verdad es que a mí todavía me gusta vestirme bien, me gusta comprar esto, me gusta esto. No porque sea malo, pero si el corazón se va atrás de esas cosas cuando uno siente. Le digo, Señor, esto lo siento todavía. Quítamelo, por favor, quítamelo, porque yo esto no me puede distraer a mí. Hay que ser sinceros con el Señor y echar mano del sacrificio de Jesucristo, echar mano de nuestro abogado que está intercediendo frente al Padre. Que el Señor, pidámosle que traiga esa convicción a nosotros, porque esa confianza de que tenemos abogado frente al Padre, que tenemos
que Jesús ya se hizo culpable por nosotros. Esa confianza, esa convicción, hermanos, definitivamente, ya sea cuando estemos en los montes o en los valles, esa convicción no nos va a permitir que nos desviemos del camino, que nos desviemos y nos distraigamos, que no necesariamente tiene que ser algo malo como tal, pero sí distraídos. Y a mí también me salió esa imagen que mencionó la vez pasada el pastor. Lo que más temo es estar perdiendo el tiempo para lo cual, o por algo para lo cual no me llamó el Señor. No necesariamente tiene que ser malo, pero estar haciendo lo que no, para lo cual no nos llamó Dios, es estar perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pidámosle eso, y el Señor es misericordioso. Recordemos que un corazón humillado y contrito no despreciará jamás el Señor, ¿verdad, hermanos? Entonces, para ir terminar leyendo, ya lo mencioné, ¿verdad? Pero en Lucas 18, 1 al 8. Y dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Totalmente distinto a lo que es Dios, ¿verdad? Un juez injusto. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, y se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Miren, hace esa analogía, hermanos, porque podemos ver que hasta un juez que no tiene temor de nada, un juez corrupto, natural, pudo hacer justicia. Salió algo bueno todavía de él, ¿verdad? A pesar de que fue porque la dejaron de molestar, pues salió algo bueno. Hay peores todavía, que créanme que incluso aunque moleste uno, no le hacen caso. Miren, es tan específico el Señor, ¿verdad? De verdad que, perdón la palabra, pero es tan específico el Señor para que entendamos. Miren, esto no se necesita a veces discernimiento. Acá nos está diciendo: miren, este es ejemplo acá. ¿Cuánto no más yo que soy justo? ¿Cuánto no más yo que di a mi hijo unigénito por ustedes? No les voy a hacer justicia si claman a mí. Hermanos, es prácticamente para que no dudemos. Parábola sencilla, ¿verdad? Clara. Y hoy vengo de verdad concluyendo y pidiéndole al Señor, de verdad, hermanos, que traiga convicción en nuestras vidas del sacrificio de Jesucristo en la cruz, de su sangre derramada por nosotros, que esa sangre es suficiente para no solo perdonarnos, sino para que limpiarnos de toda esa iniquidad que hay en nosotros. Hoy vengo, el Señor, ese fue el mensaje, y principalmente que sepamos que tenemos abogado frente al Padre, un abogado justo, un abogado que se hizo culpable por nosotros, y que tengamos la confianza, la esperanza, que aunque podamos estar todavía luchando contra esa naturaleza de pecado que hay en nosotros, Él sigue intercediendo por nosotros. Él está frente al Padre diciéndole: Señor, Padre, aquí está mi sangre. Sí es culpable, pero yo ya pagué por él. Y también está diciéndole: hermanos, aquí está la sangre que fui derramada por él. Él ya no es culpable, pero también, Padre, te lo llevaré un día puro, santo y sin mancha, te lo presentaré a ti. Esa es la intercesión. No solo se queda en un perdón de pecados, evitar esa paga del pecado, sino que Él está intercediendo y está mostrando su sangre, esa sangre que está limpiando nuestros corazones, nuestras conciencias de toda inmundicia, para un día presentarnos frente al Padre santos y sin mancha. Esa es la intercesión de Jesús. Entonces, hermanos, quisiera que nos pusiéramos de pie. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por la palabra, Señor, que has traído a nosotros. Gracias, Señor, porque
Tú eres paciente, tú eres misericordioso, tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Y a pesar de que ya conocemos, Señor, mucho de lo que hablamos aquí hoy, Señor, la realidad, Señor, es que nosotros hemos deshonrado tu palabra, hemos deshonrado ese sacrificio. No hemos tenido convicción, Señor, de tu sacrificio, Jesús, en la cruz. No hemos tenido convicción, Señor, de que tú eres abogado frente al Padre, que intercede por nosotros, que conoce nuestras luchas. Hemos, Padre Santo, actuado como si tú no lo supieras. Hemos actuado, Señor, como que si tú nos hubieras dejado solos. Perdónanos por ese corazón, Señor, no renovado, por esa mente que piensa mal de ti aún, Señor. Señor, hoy venimos clamando, Señor, misericordia para nuestras vidas, Señor. Clamando, Señor, que tengas misericordia, Señor, porque reconocemos, Señor, que aún no hemos tenido convicción y entendimiento, Señor, de tu sacrificio y de tu labor como abogado frente al Padre, Señor, intercediendo por nosotros. Perdónanos, Señor, por esa falta de convicción, de entendimiento. Pero sabemos, Señor, que de ti también, Señor, es tener misericordia y dar nuevas oportunidades, Señor. Y hoy, Señor, abogando a tu misericordia, Señor, clamamos, Señor, Padre Santo, hoy clamo, Señor, por cada uno, Señor, de los que estamos acá, Señor, y sus familias, porque de forma sobrenatural, de forma angelical, Señor, traigas convicción de pecado a cada uno de nosotros, convicción de arrepentimiento por no valorar tu sangre, por no valorar, Señor, Padre Santo, tu sacrificio en la cruz. Y que traigas convicción a cada uno de los que estamos acá, Señor. Convicción de que tú estás con nosotros, que tu sangre, Señor, ya fue derramada por nosotros, que tú te hiciste culpable por nosotros, Señor, y que tenemos esperanza en ti, Señor, de que un día, Señor, llegaremos a ser de los bienaventurados, de limpio corazón que te verán, Señor. No importando qué enemigo, qué gigante se levante en contra de nosotros, tu Espíritu Santo traerá a nuestra mente, a nuestro corazón, tu sacrificio en la cruz del Calvario, y tendremos esa convicción de que no estamos solos, de que Jesús ya pagó el precio por nosotros, por nuestros pecados, y también por la oportunidad de ser liberados de esa naturaleza de pecado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que estás haciendo en nosotros y por la obra que harás, Señor. Te amamos, Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza a ti, Señor. Bendito seas, Señor. Sigamos de pie, hermanos.